este ejemplo para saber que las medidas que nosotros tenemos previstas para el control son las que tenemos que asegurar bien para lograr cortar la transmisión. Numerosos medios y organismos también han estado hablando sobre esto. La OMS ha estado alertando además que este último resurgimiento mundial de infecciones está desafiando prácticamente los esfuerzos de los países. Hoy los expertos internacionales están dando cuenta que esta ola se relaciona con variantes más infecciosas del virus y también con la fatiga que se genera ya en los países por el periodo en que se ha estado enfrentando los cierres y las restricciones. Ahí este panorama no está lejos, aunque salvando la distancia con nuestro país, que también ha experimentado un crecimiento exponencial de los contagios. Si bien podríamos decir que estamos en una meseta, pero una meseta que supera los 1000 casos. Una meseta bien alta. Una meseta bien alta. Y que estamos obligados a disminuir porque en la medida que se mantenga en el tiempo, pone en riesgo los servicios de salud y todo el esfuerzo y además el resto de las medidas que conforman los organismos. De continuar creciendo esto, si no desacelera la transmisión, como comentaba, la situación sería mucho más difícil. Entonces yo creo que nosotros tenemos que seguir trabajando. Aclaro, cuando hablaba de estos asuntos, que hoy lo que está circulando es el virus que genera la enfermedad de la COVID, es decir, que porque ha habido alertas, ha habido movimientos en redes, ha habido falsas alarmas, y realmente lo que hemos estado demostrando en esos territorios donde hay un incremento del número de casos, que es el virus llamado de Jabón Grande, de Palmira, que realmente lo que hemos demostrado, sin lugar a dudas, que estamos hablando, y el aislamiento que hemos tenido desde estos virus. ¿Qué ha pasado en Cuba? Yo creo que hay algunos números que no me voy a detener mucho en ellos. Durán los dice toda la mañana, después se publica, pero ya los 389 días de la enfermedad, 83.515 casos, la tasa de incidencia 746,6, los casos confirmados en los últimos 15 días superan los 14.000 casos. Tenemos 5.000, habíamos bajado el número de activos, el número de casos ingresados positivos. Y volvimos otra vez a 5.000. Y habíamos bajado de los 4.000, ya subimos los 5.000, el 6,1% de los casos que han estado enfermos, los recuperados. Si bien estamos entre los primeros países en el número de recuperados, ahí tenemos entonces el impacto del incremento de los casos. La letalidad a partir de los fallecidos, con reserva, sabiendo que nosotros siempre somos inconformes ante la muerte, se ha mantenido en un nivel estable, ha venido disminuyendo con relación a los primeros momentos, pero realmente ha habido un impacto. A todo el mundo le duele cuando oyen por la mañana 4 fallecidos, 5 fallecidos, 3 fallecidos, y siempre eso genera un... Ahora, ahí no sé si se puede ver el número en pantalla, el que estaba 39 críticos y 38, no, el anterior 39 críticos y 38 pacientes graves, y así nos hemos mantenido. Es decir, hay días que hemos llegado a superar los 80 entre graves y críticos. Hubo días en que las UCI estuvieron en cero, y recuerdo en un momento, y ahora estamos hablando de nosotros, a partir de que nos preparamos desde bien temprano, no hemos tenido un colapso de los servicios y siempre hemos tenido la reserva de camas. De hecho, hoy estamos desplegando camas de terapia intensiva que eran reservas, que no tuvimos que utilizar desde la primera etapa, están previstas en el plan, pero hemos tenido que abrir nuevas camas para poder solventar el número de casos, y hay una cobertura para seguir asimilando casos, pero lo que queremos es que las personas no nos lleguen en esta condición, y a la medida que el crecimiento, la transmisión de los casos se vaya manteniendo, el riesgo es mayor a partir de la susceptibilidad de los individuos, y de ahí ratificar la importancia del cuidado. Y hemos crecido de manera considerable el número de PCR, es decir, la capacidad de laboratorio, como de cuando empezamos, de alrededor de 100 PCR al día, ya superamos más de 20.000 PCR, 21.000 PCR prácticamente todos los días, lo que nos da una capacidad de diagnóstico importante que se ha ido desplazando en todo el país. Las provincias que nos van faltando ya están Hoy Grama empezó a funcionar, el laboratorio de Grama. Es así. Hay una gráfica que muestra cómo se ha comportado las diferentes etapas en que hemos estado. La pandemia en el país, yo creo que podemos, para que la población lo entienda, ha evolucionado con características diferentes. Por eso, definir hasta el momento estas 4 etapas o periodos que lo distinguen. Una primera etapa que fue
desde la semana 11, eso alrededor del 8 de marzo, cuando comenzamos, hasta el 25 de julio. Una segunda etapa que fue de la semana 31 hasta la 48, eso es entre julio y noviembre. Una tercera etapa desde la semana 49 hasta la semana 3 del año de este año, que fue de noviembre a enero, y esta cuarta etapa que comenzó a partir de que incrementaron los vuelos, la entrada al país de viajeros, que generaron que comenzaran a crecer. Se nota muy bien en la gráfica cómo se ha venido moviendo. El tercer periodo fue el de la entrada fuerte de viajeros, que vino a reflejarse entonces en lo que pasó en el cuarto periodo. Un poco mejor reflejado si vemos cada una de las etapas. Y tal vez voy a decir algunos números para que se vea la diferencia. Por la próxima, si se puede ver. En ese primer periodo, la tasa de incidencia se comportó en un 21,8. Y los niños en ese entonces que se enfermaron fueron 286. La tasa de mortalidad en ese entonces fue de 0,78. Los PCR por 100.000 habitantes eran 2.046, la positividad era muy baja de los PCR y era alrededor de 17,8 casos al día. Vamos al segundo periodo. ¿Cómo creció? Fue cuando tuvimos que enfrentarlo, 47,4 fue la tasa de incidencia, la tasa de mortalidad 0,39, 659 fueron los niños entonces. La próxima, tal vez ahora el tercer periodo creció la tasa de incidencia, y está marcado en el tiempo, en 327,9. Ya en esta etapa los niños también crecieron, que siempre lo seguimos, 1.355. Los fallecidos no crecieron a partir, y eso sí tenemos que reconocerlo, la fortaleza de nuestros protocolos en poder, siempre que se puedan abordar de manera oportuna. Siguió creciendo los PCR en la medida que fuimos viral. Ya aquí, Lupe en aquel entonces, en enero creo que estuvo por acá por la mesa redonda y empezó a hablar de la identificación de las nuevas cepas. Lo leía en estos días buscando. 22 de enero fuera. En Cuba Debate lo veía, buscaba cuando se empezó a hablar, es decir, en qué momento. Y está entonces el cuarto periodo, si se puede ver en pantalla, que ha sido el más complejo. Miren, de la meseta que hemos estado hablando, de cuántos casos estamos hablando por semana. Es decir, a partir de la última semana del mes de enero, que marca esta nueva etapa del año en curso, el brote epidémico ha mantenido un comportamiento diferente. Más de 5.000 casos confirmados por semana, con un aumento de la transmisión en varios territorios que mostraban control de la situación epidemiológica. Y aquí estamos hablando de transmisión autóctona, es decir, porque empezaron a caer los viajeros y se cambió el protocolo de los viajeros, que van a aislamiento, y prácticamente los viajeros, aun cuando hemos tenido un número de viajeros enfermos, ya no impactan dentro de la transmisión de la población. Por lo tanto, ya este comportamiento sí es de dispersión en los diferentes lugares, en la transmisión que tiene el país. En el mes de marzo se diagnosticaron en el país 25.686 casos. De ellos, 25.325 fueron autóctonos, solo 300 fueron casos importados, 311 casos importados. Lo que constata un incremento sostenido en los últimos 15 días, marcado en la última semana, que tuvimos una cifra superior a los 7.000, 7.041. Ahora, el promedio de casos diarios, ¿cómo fue creciendo en esta etapa? En enero fue de 501 como promedio diario. En febrero fueron 822. En marzo 829. Y en los 7 primeros días del mes de abril ascendió a los 1.000. Y a veces uno dice, bueno, se estabilizó. No, se estabiliza, pero en la medida que tenemos ese número de casos, cuando no se cumplen las medidas que están establecidas, cuando no hay una responsabilidad de todo el que le corresponde y de la población, de manera general comienza a dispersarse la enfermedad. Creo que fue 8 días seguidos con más de 1.000. Estuvimos con 8 casos en los últimos 2 días. Bajamos de 1.000, pero sigue siendo cifras extremadamente altas, cifras que nos preocupan muchísimo, y lo que quiero es que compartir, que todos nos preocupemos con este asunto, porque juega un papel fundamental, que cada cual juegue el papel que le corresponde. En estos últimos 15 días las tasas de incidencia en el país de 128. Ahora, las provincias que tienen la situación más compleja, cuando uno mira, aunque todas las provincias están teniendo casos en diferentes
municipios. La Habana tiene la tasa de incidencia más alta del país con 345,1. Matanza, que era una provincia que había logrado estabilizar el control de la transmisión, ha tenido un retroceso importante y es la segunda provincia con la tasa más alta hoy en Cuba, pero además que tiene comprometido varios de sus municipios. Y en los estudios que hemos hecho, el Ministerio ha estado de conjunto ahí también con el territorio, todo el análisis que está haciendo el Consejo de Defensa de esta provincia, lo que tienen es una dispersión a partir de algunos eventos que han tenido, que ha llevado hasta las comunidades y hoy tienen una importante transmisión en la provincia. Granma, también una provincia que había tenido un control de esta enfermedad, también ha tenido una dispersión en sus municipios, aunque se concentra fundamentalmente en el municipio Bayamo. Santi Espíritu se ha ido sumando en los últimos días y Santiago de Cuba. Reitero, estas son las que tienen la incidencia más alta, pero en todas hay un compromiso en ese sentido. Le iba a decir, para comparar algunos números que tal vez cuando uno los mira por etapa no se logra ver, pero los casos de niños han ido creciendo por etapa. Si en la primera etapa hubo 286 niños diagnosticados, en la segunda etapa fueron 659 los niños. En la tercera etapa, 1.355 niños. Y en esta última etapa hay más de 7.300 niños que hemos tenido enfermos. Y lo que es más duro es que cuando damos las noticias hemos tenido niños que han estado graves y críticos. Ahora mismo estamos siguiendo una adolescente que aunque ya es negativa... Es negativo y está crítico. Y es una niña que tiene mucha vulnerabilidad porque tiene una enfermedad de base. Y prácticamente todos los días estamos luchando con ella ahí, buscando la estabilidad. Pero es muy tenso cada vez que tenemos que enfrentarnos a un niño que le llevamos hasta la casa o le llevamos hasta los lugares de esta enfermedad y que pone muy tenso, como es lógico, a la familia que lo sufre todos los días, pero además el sistema de salud que tiene un compromiso con salvarle la vida. Y miren cómo se ha ido moviendo. Y de ahí la importancia esta de hablar de peligro y no de riesgo, porque la mayor cantidad de los casos que hoy tenemos están vinculados al medio familiar. Hoy en el Consejo, en el grupo temporal, cuando analizamos una de las provincias, lo decía, que por cada caso positivo tiene 8 personas en su medio familiar que han enfermado. Y eso no se estaba comportando así. Es decir, que hoy la familia se nos está complicando dentro de la casa. Es decir, cuando alguien llega enfermo y la familia y en la casa es más difícil tomar todas las medidas de control, y yo creo que tendremos que empezar a pensar que esas personas que están en la calle tengan que lograr cumplir las medidas también dentro de la vivienda, porque después no hacemos nada con lamentarlo cuando toda la familia tiene que ir a un ingreso, poniendo en riesgo a las personas que, como es lógico, son más vulnerables, aunque como ya hemos visto, vulnerable puede ser cualquiera de las edades. Porque voy un poco más allá, fallecidos menores de 60 años, que nos marcábamos mucho, bueno, más de 60, ya hemos visto también fallecidos más jóvenes, y ha ido creciendo por etapas de 15, 11, ya vamos por 36 en esta última etapa de personas más jóvenes fallecidos. Por lo tanto, ese riesgo está latente. Quería solo mencionar esos números, que no es por el número en sí, sino por lo que representan en la situación del país. Y ahí lo vemos, hay una gráfica que se ilustra muy bien cuando uno habla a veces de meseta. Bueno, eso es la meseta de una semana contra la otra meseta de la última semana. Es decir, una meseta de 700 casos y en la medida de no lograr ser efectivo en todas las medidas que tiene establecidas el país, bueno, la última meseta, como comentamos, supera los 1.000 casos con un promedio de 1.058 casos por día. Hay un grupo de temas o de problemas, de causas que hemos estado evaluando. No creo que las pueda mencionar todas, pero creo que es bueno compartirlas. Yo creo que ha habido problemas y se han estado discutiendo muy fuerte los controles que hemos estado haciendo a los territorios que tienen que ver con el cumplimiento de protocolos en el sistema de salud y también en otros organismos que participan. Es decir, no solo las fallas que va teniendo el sistema de salud, que tiene que ver con el sistema, con la organización del trabajo, que tiene que también con el volumen de casos que se está recibiendo, también con las indisciplinas que están vinculadas. Un año de trabajo continuo también. Pero están también todos los organismos que participan a nivel de la comunidad y que tienen una responsabilidad en el plan que tiene diseñado el país. Y los protocolos de nosotros
tienen un diseño adecuado. Lo que pasa es que siempre evaluamos por detrás cuando no se logró cumplir bien. Y hemos sido muy flexibles cada vez que podemos incorporar alguna medida nueva que sabemos que nos puede dar alguna efectividad. Y lo digo de esta manera porque todos los días es una batalla y nosotros que tenemos un seguimiento muy cerca de los estados de opinión de la población, sabemos, y cualquiera de nosotros le dice, mi PCR no llegó, me demoraron para hacerme el PCR, estuve 3 días y al final no me dieron el resultado, o me demoré para que me ingresara, o la pesquisa no pasó por mi casa, o se demoraron para trasladarme, o llegué al hospital en ese momento y me tuvieron un tiempo y no me ingresaron. Es decir, esos temas que son todos los días y tienen que ver también con ese volumen de casos que estamos diagnosticando y que tensa de manera el sistema y que lo estamos enfrentando, pero son realidades que también favorecen la dispersión y el número de casos. La demora en los ingresos inmediatos de los casos confirmados y sospechosos, a veces hay demora, pero también por detrás de esto hay personas que esconden los síntomas. Es decir, eso lo hemos dicho otras veces aquí y a veces lo discutimos y pasa la pesquisa, nadie le dice que tiene síntomas y al final esa persona llega tarde. Y hemos hablado en otras ocasiones que la efectividad de nuestros protocolos y de nuestros medicamentos están vinculados al impacto y a la inmediatez que nosotros podemos comenzarlo. Y ese que esconde los síntomas, que piensa que fue que tuvo otra cosa, cuando llega tarde al sistema puede tener mayores riesgos. El no ingreso en la totalidad de los contactos. Muchas provincias que desmontaron los sistemas para el manejo de los contactos tuvieron atrasos después para crear todas esas capacidades. Y en el caso de La Habana puntualmente, los contactos hoy no lo hemos podido aislar en centros. Hemos tenido que usar los centros que estaban previstos para el ingreso entonces de los sospechosos, de los casos de mayor riesgo, de los positivos. Y el número de contactos es mínimo lo que hemos podido. Eso hace que los contactos hoy estén aislados en la vivienda. Y nosotros sabemos es más difícil de controlar. Lo difícil que es controlarlo. Pero bueno, son una de las batallas que tenemos que hacer. Y es una de las batallas que en el Grupo Temporal Nacional, el presidente, el primer ministro han estado insistiendo con mucha fuerza. Y como todos, es decir, desde la responsabilidad de la familia, el sistema de salud, el resto de las organizaciones, todo que lograr que las personas se aíslen de verdad en la vivienda, en el caso de La Habana, que tiene que mantener esta condición por ahora, porque esa persona que se nos va de la vivienda, que se va, que empieza a caminar por el barrio, nos enreda el barrio, nos enreda su familia y nos enreda además el barrio. Estábamos hablando del número de personas que ya hoy son positivos a partir de los contactos. Y no perder el elemento de que sigue siendo un predominio de los casos asintomáticos. Es decir, que esas personas que son asintomáticos, que aparentemente están bien, y que transmiten la enfermedad, enredan cualquiera de las. Por lo tanto, este es un tema que nosotros tenemos que darle el máximo de atención en la capital. El Consejo de Defensa de La Habana también ha estado haciendo un énfasis, se ha estado viendo en estos días en las reuniones de su grupo, pero todavía tiene mucha brecha y es uno de los elementos importantes que nosotros hemos tenido, y no solo en la capital, es decir, porque hemos también tenido problemas en el aislamiento de contacto en algunos territorios que han tributado a la situación que tienen.